En esta plaza, cuando se hizo una de las tantas reformas, lo que se hizo se decidió cambiar un arenero que estaba sobre la calle Alsina y ponerlo más sobre la calle Irigoyen. En ese momento, además de la fuente principal, se iba a hacer otra fuente, con lo cual pasaron de los 3 metros y encontraron restos humanos. Alguien debe haber dado el grito de alarma, probablemente la nota salió en el diario, el tema salió en el diario, y el gobierno de la ciudad de ese momento se vio obligado a hacer algo y llamó a los antropólogos de patrimonio. Se valló toda la zona, se procedió a traer mesas especiales que ellos en la cuales iban haciendo como una zaranda para ver qué clase de huesos se encontraban. Tenían obviamente todos los implementos necesarios de cepillos y palitas. Entonces, cuando ocurre el hallazgo, que se empieza con el patio de juegos en la Plaza 1 de Mayo, lo primero que hacen es llamarme a mí. Bueno, nos trasladamos todo el equipo. Venía con nosotros Marcelo Biesel, que es nuestro arqueólogo del programa Historia bajo las baldosas. Bueno, llegamos y nos encontramos con esos pozos. Encaramos el trabajo en forma muy rápida. Nosotros siempre nos movimos muy rápidamente porque no teníamos una burocracia, ni yo era una burócrata, porque muchos trabajábamos a donores. Así que le poníamos todo el esfuerzo, inclusive sábado y domingo, ¿no? En este lugar estamos en la Plaza 1 de Mayo. Es uno de los primeros cementerios protestantes de la Argentina. Funcionó entre 1833 y 1924. Así que desde los primeros días de febrero, cuando se encontraron una serie de hallazgos arqueológicos, nos llamaron para trabajar en este lugar. El trabajo arqueológico
fue realizado en una zona que ocupaba 30 por 20 metros, muy reducida dentro de la plaza. No era toda la plaza, por supuesto, porque sería absurdo que empezara a hacer boquetes en toda la plaza. No tiene sentido, ¿entendés? Porque además, escúchame, los muertos hay que dejarlos descansar en paz. O sea, que vas a sacar toda la lápida, ¿dónde la vas a poner? No sabía que hay un cementerio abajo de la plaza. Acá. No sabía, no, yo no lo sabía. ¿De qué? ¿Indio? No puedo creer. ¿No me estás diciendo en serio? Estoy sentado sobre un cráneo. A lo mejor estoy asfixiando al otro. Nunca escuché nada. Sinceramente vivo hace un montón de años acá y no... En realidad no le presto atención a esas cosas porque no sé. La verdad que no sé cómo un cementerio se convierte en una plaza. Para comentarte algo, había una cuestión normada con respecto al tema de los cementerios, porque casi todas las plazas de la ciudad de Buenos Aires eran cementerios. Entonces no se podía construir ni remover. A mí me llamó muchísimo la atención que se pusieran a construir y a socavar el lugar para poner algo, pilares, lo que sea, porque en realidad en esas plazas no se puede construir absolutamente nada de acuerdo a ciertas reglas que existían de la época. Uno cree que algunos fueron exhumados y que posiblemente otros hayan quedado porque probablemente no haya habido familia para hacer esa exhumación o hayan quedado en algún sector que no quedado olvidado. La Plaza de los Dos Congresos es un cementerio, la plaza que está cerquita ahí de Avenida Malvinas Argentinas, también en donde están enterrados 600 judíos. Hay muchas plazas en ese sentido. De pensar no pienso mucho en que, ay, mirá, acá había un cementerio, ni me pasa eso. Yo supongo que debe estar bastante más profundo, que cuando hicieron la plaza esas cosas ya lo sabrían. O sea, no siento nada, la verdad que... No, me da igual. Sí. Los cementerios aparecieron en época muy posterior, los cementerios de disidentes, ¿no? Porque se enterraba en las iglesias, salvo que se fuera pobre o se fuera esclavo. Bueno, ahí era clandestino en cualquier lado, generalmente cerca del río, en la barranca, por donde están los arroyos, pero o sea, era clandestino y bueno, se hacía por la noche, aunque todos debían saber, ¿no? Para mí, ver una plaza está fenómeno. No preferiría un cementerio, preferiría la plaza. Por ahora no me preocupa tanto. Cuando me encuentro un dedo, ahí veré qué hago. Pero sí no me gustaría ponerle que un día mi nene estuviera jugando con las palitas y se encontrara con un hueso, ponerle, con una parte de un... Ahí sí ya no lo traería directamente más acá. Y había cementerios que eran para católicos, que también están bajo las plazas. Nadie piensa que en la plaza se va a hacer algo. Han hecho construcciones en el Parque Los Andes. Hay que ver también si se dice lo que se encuentra. La mayoría de las veces no se dice nada, si no, encontrarían. El Río de la Plata es un gran cementerio también. Y no es casual de que muchas veces hayamos ido a tirar flores al Río de la Plata y se haya hecho todo el Parque de la Memoria, orillas de la Plata, y eso, ay, la verdad que me emociona un poco porque, no sé, creo que es tan importante rescatar estas historias y tener noción.
y el disidente es el que decide. Eso es un verbo extraño que nosotros no usamos y que indica a aquel que se aparta de una doctrina, opinión o conducta. Nacen con la Reforma en el siglo XVI, cuando un grupo religioso, encabezado por Lutero, se aparta del catolicismo romano. Tiene objeciones de diversa naturaleza y van a fundar una iglesia diferente. El concepto de disidente básicamente es protestante. O sea, distinto de la religión católica. O judío o luterano, que era lo común de esa época. O sea, todo aquel que no era católico era disidente. La ciudad fue creciendo, el ejido urbano fue haciendo que estos espacios se fueran transformando, que las construcciones fueran invadiendo debido al crecimiento poblacional. O sea, el cementerio también surge a raíz de eso. Se enterraban en las iglesias o en los campos santos, que era lo que se encontraba alrededor de las iglesias. A medida que la población fue creciendo, fue necesario, por una cuestión de higiene mortuoria, que hubiera un espacio donde se fueran estos enterramientos. Y así fueron surgiendo los cementerios. El primero que surge es el cementerio de la Recoleta. Empezó como un huerto originariamente. El huerto de los padres recoletos, acá se cultivaban los alimentos que se consumían en la iglesia y en el convento. Además que cada servicio de entierro que se hace en este cementerio, los responsos vienen de la iglesia del Pilar precisamente a brindar ese servicio de responso. Así que estamos en una comunión muy directa entre la iglesia y aparte como símbolo, ¿no? Que es un emblema del barrio, la iglesia, el cementerio y el centro cultural. Así que estamos muy ligados como instituciones los tres organismos, digamos, y bueno, somos buenos vecinos. Como además antiguamente se enterraba más que nada en las iglesias o en terrenos aledaños a las iglesias consagrados como cementerio, ¿qué hacían los disidentes? Los primeros enterramientos eran en realidad peligrosos por un lado, si se quiere. ¿Peligrosos en qué sentido? Enterraban en la barranca del río y ahí cualquier crecida podía arrastrar los cadáveres. En su momento los cementerios disidentes tendrían que ver un poco con aquellos que no tenían un criterio religioso, un concepto religioso muy arraigado, y también aquellos casos que eran muertes o suicidios. Eso la iglesia es como que no lo contemplaba y a veces eran trasladados también a esos cementerios de disidentes. Pero bueno, eso se quedó en el tiempo, esos cementerios dejaron de existir en la actualidad. Disidente, me suena la palabra, pero no la tengo tan. ¿Disidente es una persona que todo le parece mal? Es alguien que se va de algún lado. El disgusto, pelea, puede ser. Acá está la historia argentina, o sea, si vamos a hablar desde los orígenes, los primeros miembros de la primera junta, Cornelio Saavedra, Domingo Mateu, Juan José Paso, los fundadores de los 3 diarios de mayor circulación, el diario Clarín, Roberto Noble, el diario La Prensa, José Cepaz, el diario La Nación, Bartolomé Mitre. O sea, todo pasa por este cementerio. Si nosotros queremos implementar circuitos temáticos del cementerio, un día podemos hacer el recorrido de los 21 presidentes que están enterrados acá. Puede ser que mucha gente pase por acá, vea un cartelito, aquí estuvo el cementerio de disidentes y nadie sabe qué es el cementerio de disidentes. Y probablemente sí, la gente que no ha estudiado, que no conoce algo de historia, la gran mayoría no tiene la menor idea qué son los disidentes, porque los disidentes es una palabra antigua. Bueno, el disidente es el otro, es la persona que es distinta. Más que un concepto peyorativo, yo diría tal vez que es discriminativo, porque se es distinto con respecto a qué, porque hay alguien que está imponiendo que es la norma
de la cual no se debe salir. Hay un caso muy interesante de un familiar que vino a visitar el cementerio, esto yo desconocía totalmente, y le encuentro la parcela y la plaquita con los dos nombres. Esto eran dos espías, uno un espía inglés y el otro una espía polaca. No se conocieron jamás. Los dos vienen a radicarse a la Argentina. Un día la embajada británica hace una cena con excombatientes de la guerra. Lo que son las casualidades, ella está sentada enfrente a él y empiezan a charlar. Y él le dice qué era lo que hacía, ella le cuenta lo que hacía y se dan sus nombres claves. Se casaron. Y ahí estaban. Estas cosas increíbles están en todos los cementerios. Y son historias que se pierden. Hay una manera de mirar la ciudad que es muy interesante. Y sin embargo yo veo que la gente es como que pasa y ni siquiera sabe qué monumento hay. Ni quién era. No, se naturaliza. La ciudad se naturaliza y no se ve. Calculo que habría habido una persona igual que yo que pensó que esto tendría que tener algún lugar y no destruirlas, que es lo común. Generalmente cuando se levanta un cementerio se destruye todo lo que hay. Y habrá tenido ese concepto de la preservación histórica de estos personajes que existieron. Para mí revalorizarlo cuando lo hice me pareció una cuestión rigurosa necesidad histórica. Se corría la voz en la plaza de que iban a hacer un monumento para conmemorar la plaza, para decir, bueno, este es un cementerio, fue en su momento cementerio, pero de todas maneras hay acá un monumento. Entonces nosotros pensábamos qué podíamos hacer con eso, ¿no? Que inclusive pensamos en aprovechar los mismos pozos, esos pozos cilíndricos,
para hacer unos tubos donde se explicara la historia, un recorrido, un sitio para la memoria, donde explicara esto de la disidencia. Me gustaría, sí, que se recuerde. De hecho, en su momento había 2 placas que recordaban. Perdón. Ahora queda una sola, recordando que en este lugar existía un cementerio. Pero si ponen algo que no ocupe demasiado lugar. Yo creo que los vecinos no se hubieran opuesto a que hubiera un espacio pequeño que recordar. De hecho, dentro de la plaza ya existen, digamos, señalamientos que dicen, aquí estuvo eso. Si se hubiera elegido un lugarcito para poner todo junto, no hubiera estado mal. Plaquitas chiquitas, nosotros queríamos hacer algo más importante, que hubiese más visibilidad. Pero yo, ¿por qué quería eso? Era para dar cuenta de la discriminación. Yo creo que tenía más que ver con lo que trabajaba yo de diversidad cultural que el tema físico del hallazgo. O sea, era hacer un relato después, contar una historia donde se pudiera llevar alumnos, como hacíamos nosotros en Historia bajo las baldosas, y que se les desplegara toda esta historia de los problemas que tuvo todo aquel que no era católico para ser enterrado. Y siempre se trató de reflotar eso. Sí, estaría bueno que ocupen una parte, ¿no? Pero quizás a la gente que estuvo acá, o sea, que falleció acá, alguien la conocía, no sé. Me parece bárbaro, no me molestaría. Se hacen cada cosa con las plazas. No me gusta el pasado, me gusta el presente y el futuro, más que todo. Así que el pasado es algo que lo miro, lo escucho y todo lo demás, pero no es algo que me llame la atención. Y la verdad que nosotros con el abandono no podíamos, era un peligro porque los pozos estaban abiertos, no podíamos hacer nada porque no éramos espacio verde, no era nuestra área, no teníamos los elementos. Y bueno, al final hubo que taparlos. Lo que quedó es el registro. Se rellenó, se puso tierra encima de lo que, como te reitero, se fueron sacando algunas lápidas, pero todo lo demás es relleno encima. Tierra que se fue colocando. Y bueno, todos los juegos, todo lo demás se puso a posteriori. Cuando estábamos hablando pensé, ¿qué sentido tendría después de 90 años que este lugar es una plaza? Sí, fue un cementerio, pero ¿qué vas a poner encima de un cementerio sino una plaza verde y vida? Pensá, por ejemplo, lo del ESMA, ¿sí? Lo del ESMA, a mí no me gustaría hacer ahí un museo ni actividades culturales. Yo hubiera hecho lo mismo que se hizo acá, una plaza, en un lugar de muerte, ¿sí? Hacer un espacio verde donde corra la vida. Hay ciertas zonas donde se ponen los árboles, crecen hasta cierto punto y después se caen o no prosperan, por eso mismo, porque abajo está todo, digamos, las raíces no se pueden aferrar y dejan de crecer, se mueren. Y porque está toda la parte de mármol, antiguamente se podía poner todo en mármol y bueno, se van cayendo, es muy común ver que no prosperen los árboles acá. Se echó de Buenos Aires a 250.000 personas para la traza de la autopista.
Y todo se tiró ahí, el Río de la Plata. Es lo mismo que hicieron con los desaparecidos, hicieron con la ciudad. Todo se tiraba ahí. Y a mí esas cosas me conmueven y me hace hacerme muchas preguntas, ¿no? Esto de tapar con nuestra historia. Yo, por ejemplo, agarro el camino del Buen Aire y digo, esto se hizo durante el proceso al lado de Campo de Mayo. Todos los que estuvieron en Campo de Mayo no aparecieron. ¿Dónde están esos cuerpos? Y voy sobre ese camino elevado y yo dije, pero esto no lo terminamos nunca. Siempre va a pasar.